Buenos días, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar este tiempo especial en el cual vamos a ir a la palabra de nuestro Señor. Antes de ir al texto el cual vamos a dar lectura y el cual tiene que ver con lo que hoy vamos a ir aprendiendo, quisiera decir lo siguiente. Todos aquellos hijos que están acá, si se pueden identificar con esta anécdota, sería interesante. Las mamás normalmente te dicen algo a los hijos cuando están en casa, que te lo busque algo, ¿verdad? X cosa, anda a buscar tal cosa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía, anda a buscar tal cosa, yo le decía, ya está bien, voy a buscar, pero ¿dónde? ¿Dónde busco? Está por ahí, anda a buscar, está en el cuarto, pero ¿en qué parte? Está ahí, está ahí. Y muchas veces me pasaba eso. Siempre que mi mamá me decía, anda, busca tal cosa, yo tenía que siempre decirle, ¿dónde lo busco? ¿En qué lugar? ¿Dónde se encuentra? Por lo menos dime si está en el velador o está en el ropero, por lo menos me da un lugar. Pero si me dice solo el cuarto, me es difícil. Pero la mamá dice, no, anda a buscar y ya, te he dicho que vayas a buscar. Y a veces uno con mala gana también hace, ¿no? Hay otros casos donde la mamá le dice ya el lugar y todo eso, y otro con una mala actitud va a buscar de mala gana. Entonces, en esas situaciones, ¿quién está errando? ¿El que tiene la mala actitud o la mamá que no le dice también dónde encontrar lo que tiene que buscar? Los dos, ¿verdad? Los dos están equivocados. No se trata solamente de buscar, ¿verdad? Sino se trata de cómo debo buscar y en dónde debo buscar. Y deben tomar en cuenta esto, hermanos. ¿Cómo debo buscar y en dónde debo buscar? Porque eso es lo que va a tratar el libro que vamos a estudiar. El cómo y el dónde debemos buscar. Vamos a hablar de buscar a Dios, pero ¿con qué actitud debo buscar a Dios? ¿Y dónde debo buscar a Dios? Sé que Dios está en todo lado, pero el libro que vamos a leer nos va a decir en qué lugar Dios quería en ese entonces ser encontrado. El pueblo no podía encontrar en cualquier lugar. El pueblo no debía ir a Dios a buscarle con mala gana. Debía tener una actitud correcta, pero al mismo tiempo debía buscar en un lugar específico. No era en cualquier lado. Si bien Dios está en todo lado, solo había un lugar donde el pueblo debía acudir para buscar a Dios y su rostro. Vamos a dar lectura en Crónicas, segundo de Crónicas 7. Ahí nos va a dar la luz, esa luz que necesitamos. Vamos a dar lectura del capítulo 7, versículo 12 al 15, ya que ahí es donde nos está dando eso que acabamos de comentar. Crónicas, segundo de Crónicas 7, 12 al 15. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos leído tu palabra. Vamos a recorrer este libro que tiempo atrás tú dejaste a tu pueblo para que tu pueblo pueda ser edificado. Y hoy necesitamos, Señor, tu pueblo, necesitamos ser edificados por este libro. Ayúdanos, Señor, a meditar, a entender lo que tú tratas de decirnos, para que cuando vayamos a leerla en familia o en persona, podamos enriquecernos de este libro, Señor, y apreciarla. Ayúdame, Señor, a explicar a tu pueblo de manera clara tu palabra, este libro que necesitamos conocer. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a introducirnos en este libro de Segundo de Crónicas. No se desvíen de este texto porque tiene que encierrar casi todo lo que está tratando de decir el libro de Crónicas. Ustedes saben que estábamos cada pasando 3 semanas, en la cuarta semana damos un panorama general de un libro de la Biblia, ¿no? Y estamos yendo libro por libro. Ahora estamos en Segundo de Crónicas.
Ya dimos bastantes libros, ya desde Génesis ahora llegamos a Crónicas, y espero que a medida que vamos yendo, hermanos, y honestamente sé que tal vez algunos no lo están haciendo, pero también me alegro de que otros sí estén haciendo, porque me dicen, ya estoy igual en Crónicas, ya estoy ahí, y están avanzando en su lectura. Eso me alegra mucho de que estén avanzando. Algunos incluso me dijeron que ya pasaron, ya están en otros, ya tal vez deben estar en los Salmos, no lo sé. Pero bien, o sea, el propósito es eso, que conozcan, lean la Biblia, conozcan por su cuenta, por favor, hermanos. Estamos en este libro, hemos tenido un recorrido, y este libro es histórico. Por si acaso, hermanos, cada vez que tengan libros históricos, hagan como lo que dice Pablo en 1 Corintios. Si quieren, me acompañan con 1 Corintios, por favor. Cuando tengamos en cuenta los libros históricos, tengan en cuenta este texto que dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 12. Pablo les narra y les dice, hay historias en el Antiguo Testamento, especifica qué tipo de historias son, y les dice por qué razón debería uno tener eso en mente, las historias del Antiguo Testamento. Les dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron, dice, estas historias que vemos en el Antiguo Testamento, estas sucedieron para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Son ejemplos que yo tengo en esas historias, ejemplos para hacer lo que ellos hicieron, si hicieron algo bien, para no hacer lo que ellos hicieron, si hicieron algo mal. Esas historias nos ayudan a nosotros, debemos verlas como ejemplos para nosotros. Pablo eso es lo que les dice, y termina el versículo 11 también diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas historias son para nosotros. Cada vez que leas los libros históricos, hermanos, ten en cuenta, esto está hablando de algo que yo necesito aprender. Es un ejemplo para mí, un ejemplo bueno que debo rescatar de buenos profetas, de buenos hombres de Dios, mujeres de Dios, como también debo dejar de lado lo que ellos hicieron mal. Como ellos codiciaron, no codicié yo. Como ellos adulteraron, no adulteré yo. Estas cosas fueron escritas. Y lo que fue escrito en Crónicas también son ejemplos que necesitamos saber. Y espero ayudarles a poder comprender un poco acerca del libro de Crónicas y lo que trata de decirnos este libro. Teniendo eso en cuenta, hermanos, vamos a meditar en lo siguiente. Vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver el libro en cuestión de el autor. Vamos a meditar en el autor y fecha junto incluido. Vamos a meditar en la audiencia y en el mensaje que transmite el libro de Crónicas, en esas tres cosas. Autor, fecha, audiencia y el mensaje. Vamos a centrarnos en eso entonces, hermanos. Vamos al autor. El autor, según la tradición judía, hermanos, según los registros históricos, le atribuyen, como les he ido comentando con el primero de Crónicas, porque es el mismo rollo, ¿no es? El mismo, solo ha sido dividido en dos partes, es Esdras. Esdras se le atribuye a la autoría del libro de primero y segundo de Crónicas, a Esdras. Algunos dicen, puede ser otro contemporáneo a Esdras, que también ha debido ser escriba, pero también no está de más decir que posiblemente realmente sea Esdras, porque Esdras, vamos a ver quién era. Quiero que ustedes puedan ver el capítulo 7 de Esdras, que ustedes están en 1 Corintios, solo tienen que pasar unas cuantas páginas adelante. El siguiente libro que Dios mediante vamos a estudiar, ¿ver? Va a ser Esdras, así que ya estén familiarizándose con él. Esdras, capítulo 7, versículos 6 y 10. Vamos a ver qué dice de Esdras. Dice, así, capítulo 7. Este Esdras subió de Babilonia. ¿Quién era Esdras? Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Quién era Esdras? Esdras era un escriba. Esdras era un sacerdote. Si podemos decirlo según nuestro contexto, hermanos, Esdras era un erudito. Era alguien que podía tener tranquilamente PH,
o como ese pobre hombre de Dios que le dicen, ¿no? PhD, que eran doctorados que tenía. Era alguien muy diligente, Esdras. Era un hombre preparado en la ley de Dios. Tenía estudios avanzados. También otros dicen que él era sacerdote. Por esa razón es que el libro de Crónicas como que apunta mucho al sacerdocio. Habla y medita mucho, profundiza. En Reyes, si bien se hablaba un poco del sacerdocio y todo eso, no es mucho como en primero y segundo de Crónicas. Su énfasis es porque eso es lo que está habituado Esdras. Él conoce ese ambiente, él sabe qué es el sacerdocio, él es escriba, él es algo diligente. Lo que me llama la atención de Esdras, hermanos, que también vamos a comentarlo más adelante, es el versículo 10, donde dice algo importante de Esdras. Porque Esdras ¿qué había hecho? Había preparado su corazón para tres cosas muy importantes que espero que ustedes también lo puedan tener y que a mí me ha exhortado mucho, que era inquirir en la ley de Dios, de Jehová, para cumplirla y para enseñar. Tres cosas, hermanos, vemos en la vida de Esdras. Alguien que inquiere en la ley de Dios, alguien que cumple la ley de Dios y alguien que enseña. Muchos de nosotros solo hacemos muchas veces una sola cosa, no hacemos los tres. Algunos maestros les gusta enseñar, pero no les gusta investigar. No sé qué enseñarán, tal vez según lo que aprendieron en alguna cosa, tratan de decir su experiencia, pero no profundizan, no estudian, no inquieren en lo que Dios dice para luego enseñar. Hay algunos otros maestros que hacen dos cosas: estudian diligentemente la palabra de Dios o estudian diligentemente un tema y le enseñan. Bien la enseñan, pero no la viven. En Esdras no es así. Es alguien que aprende la palabra de Dios, investiga la palabra de Dios, la quiere vivir, no solo la quiere enseñar primero, la quiere vivir y posteriormente la quiere enseñar a las personas. La quiere enseñar. ¿Será que es así en nosotros, hermanos? Esto me exhorta a mí bastante la vida de Esdras, porque honestamente, soy sincero con ustedes, hermanos, muchas veces me he dedicado a estudiar toda la semana y no me alcanzó el tiempo para vivirla. Y lo único que he tenido que hacer es enseñarla. Y muchas veces no la he vivido. No he vivido lo que he enseñado. Esto es una exhortación para los pastores, para los que enseñan. La vida de Esdras, un escriba, diligente sí, pero no solo diligente en investigar, sino diligente en hacer, en vivir lo que está aprendiendo de Dios y enseñarlo a los demás. Sea una exhortación para los padres que están aquí, padres que son los encargados principales de enseñar a sus hijos. Ustedes, padres, son los principales. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos, pero antes de enseñar ustedes tienen que estudiar. Y antes de enseñar ustedes tienen que vivir lo que están estudiando, para que sus hijos no solo escuchen lo que usted les dice o lo que tú le estás diciendo, sino vean con sus ojos que tú lo estás viviendo. Así era Esdras. Estudiaba, sí, pero vivía, y después de vivir, lo enseñaba. Me agrada mucho la vida de Esdras, hermanos, y espero que muchos de ustedes puedan imitar la vida de Esdras, este autor. Este autor, hermanos, que ahorita nos está narrando Crónicas, él ha tenido que investigar. Ha tenido que investigar todas estas, a recaudar información y vivirla para luego enseñarla al pueblo. Así que eso sea en nosotros, hermanos. Estudiar, vivir y luego enseñar. No nos atrevamos a simplemente a veces estudiar un poco, enseñarlo y no vivirlo. Vivamos lo que vamos a enseñar. Para eso requiere que estudiemos bien. Así que este es el autor. Y la fecha que nos dice, que nos puede dar aproximadamente el 538 antes de Cristo. 538. Y esto nos ayuda mucho. ¿En qué época se encontraba Esdras, hermanos? Esdras estaba en un país extranjero, en un país donde estaba exiliado. No estaba en su ciudad natal, que era Jerusalén. No estaba en el templo, siendo sacerdote, no podía ejercer el sacerdocio estando en otro lugar extranjero. No había el templo, no había nada. Estando en esa situación,
en un lugar extranjero. Dios obró en el corazón de un hombre, un rey que estaba gobernando en ese tiempo. ¿Y qué hizo este rey? Le dio la labor a Esdras de que junto con otras personas vayan a Jerusalén, vuelvan a su tierra, vuélvanse ahí. Y eso me lleva al segundo punto en cuestión de la audiencia, hermanos. ¿Quién es la audiencia a la que Esdras se está dirigiendo? La audiencia es un pueblo también, al igual que Esdras, que estaba en el exilio. Estaban todos dispersados en una tierra extranjera, ajena a las costumbres o a las tradiciones que había en Jerusalén. Tenían otros dioses, tenían otra forma de pensar, otras filosofías. Los judíos que estaban ahí estaban dispersados, pero gracias a ese rey, al cual Dios obró en su corazón, para que encabezando a Esdras puedan ir a Jerusalén, fueron un grupo de personas a Jerusalén. Aproximadamente, hermanos, 70 años estuvieron en el exilio. 70 años. Ahí nacieron niños. Niños que nunca habían visto Jerusalén. Niños que nunca habían visto el templo. Habían seguramente, cuando fue la deportación, seguramente había niños. Imagínate un niño que estaba en Jerusalén y de repente viene el exilio, tiene 5 años y ahora está en el exilio durante 70 años aproximadamente para volver a Jerusalén. ¿Cuántos años tendría? 75. Ya es mayor. Si alguien tenía 10 años, tenía ya volviendo a Jerusalén 80 años. Si alguien tenía 20 años en su juventud, volviendo a Jerusalén, ¿cuántos tendría? 90 años. Si alguien tuviera 30, 100 años, eran viejitos los que estaban volviendo, ya eran mayores. Y la mayoría eran jóvenes que habían nacido en el exilio, niños en el exilio. No sabían. Es como esto, hermanos, a ver si se puede entender un poco esto. Supongamos que tú te vas a otro país, a España, donde hubo un tiempo de moda, estuvo España para muchos bolivianos, ¿no? Se fueron a España. Allí algunos tienen hijos, ¿verdad? Imagínate ahí una persona boliviana en España trabajando durante 40 años. En ese lapsus ya tuvo hijos que ya deben tener 10 años. Imagínate cómo sería volver al país. Para esos niños nunca conocieron el país, no saben cómo es. Para el padre que estuvo un tiempo, que estuvo en España, al volver, no va a ser tan fuerte, pero sí va a haber cambios. En 20 años o 40 años muchas cosas pasan en el país, muchos edificios nuevos, prados nuevos o derrumbes, hay de todo. Imagínate cómo sería volver al país. El padre, ¿qué tendría que hacer con el niño? Hijo, vamos a ir a Bolivia, en ahí vamos a ir a la ciudad de La Paz, es un lugar de altura, quizá te va a hacer daño un poco los efectos de la altura, hace frío, es distinto tal vez a España, hay algunos lugares donde es nevada y es algo similar, no lo sé. Y está preparando al niño para que cuando llegue sepa y pueda ver cómo puede, para no perderse incluso estando aquí. Pero el padre tendría que estar con él continuamente, ¿no? Bueno, hermanos, así era como el pueblo se debió sentir. En el exilio, ahí, niños que nunca habían visto Jerusalén, niños que nunca habían visto el templo, están volviendo, no saben cómo buscar a Dios, no saben dónde adorar a Dios, no saben dónde encontrarle, no saben con qué actitud acercarse. Ellos habían visto a los otros dioses, ellos habían visto a los otros pueblos cómo adoraban a sus dioses, quizá han visto algo similar. ¿Será que debo adorar igual como estos hombres están adorando a sus dioses? ¿Así debo adorar al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos? ¿Cómo vamos a adorar? ¿Dónde puedo buscar? ¿Dónde lo puedo encontrar? Seguramente podían surgir en las mentes de las personas ahí. Y Esdras escribe este libro para darles esa dirección. Ustedes deben saber dónde buscar y cómo buscar, y van a saberlo a partir de esta historia, por medio de esta historia. Como los papás hacen con sus niños, te voy a contar una historia, para que por medio de esa historia el niño entienda
Ah, de eso se trata, en eso consiste. Ah, con razón Salomón, porque vamos a hablar de Salomón, tuvo que construir el templo. El templo era importante. Ya va entendiendo, se va comprendiendo por qué el autor, si es Esdras, ha escrito de esta manera, para que el pueblo sepa cómo debo yo acercarme a Dios y con qué actitud y en qué lugar debo acercarme a Dios. Así que, hermanos, tengan en consideración eso. Ahora, hermano, hermana, cuando vienen visitas a la iglesia, muchos de ellos vienen a buscar a Dios, por no decir tal vez todos, o algunos quizá no lo sé, tal vez algunos han sido obligados, pero quizá hay muchos de los que vienen, quieren saber, quieren buscar a Dios, y no saben cómo hacerlo, pues son como el pueblo, no saben, ¿cómo puedo buscar? Por eso te pido, hermano, hermana, seas como Esdras y les ayudes cómo buscar a Dios a las personas que vienen por primera vez. No solo vengas y escuches y aliméntate y después vete, sino estate atento a las personas nuevas que vienen, personas nuevas que quizá están buscando a Dios una guía, una esperanza, no sabemos en qué situación se encuentra. Yo ahorita mismo no sé quiénes de aquí están de visita por primera vez, no sé si están con esa situación, con esa inquietud, ¿dónde puedo encontrar a Dios? He venido, quiero conocer más a Dios, quiero encontrarlo. Y tú que ya lo has encontrado, tú que ya lo tienes, hermano, hermana, acércate y sé como Esdras y dale esa directriz. Enséñale cómo puede buscar y con qué actitud encontrar a Dios. Y respondas a su inquietud. Y si también padres creyentes que están acá, tus hijos también nacen, vienen a este mundo y no saben cómo buscar a Dios, no saben dónde encontrarlo. Hay muchas cosas que no saben. Harías bien en darle directrices así como Esdras. Decirle, hijo, hija, de esta manera, con esta actitud y en esta forma tú puedes buscar y encontrar a Dios. Tu hijo necesita encontrar. Tu hijo lo necesita, tu hija. Sé como Esdras. Medita en la audiencia que tienes. Tienes niños que todavía no conocen, hijos que vendrán, que no saben y que necesitan esa directriz. Lo mismo diría a los que todavía son solteros, hermanos solteros. Va a llegar un día donde vas a tener familia, hijos. Tus hijos necesitan, van a necesitar, van a venir a un mundo donde no saben cómo buscar, no saben con qué actitud acercarse a Dios, no saben dónde encontrar a Dios. Y tú debes darle esa directriz, tú debes darle esa dirección. Y si tienes familia rota, ve a esa familia y dale la directriz que necesitan, están perdidos, no saben cómo buscar a Dios. Tienes tu familia que necesita, familiares que necesitan. Sé como Esdras, dales esa directriz, ayúdales, ten compasión de ellos. Ahora, en el cual vamos a meditar un poco más, hermanos, va a ser en el mensaje. El mensaje es muy importante considerar, teniendo ya eso en cuenta, el autor, la audiencia, entendiendo todo eso en el que se encontraban, vamos a meditar en el mensaje que está tratando de transmitir Esdras. Vamos a meditar en tres cosas en el mensaje: tema, propósito y estructura. El tema es sencillo, hermanos. El tema tiene que ver con adoración a Dios. Esdras quiere que los hombres, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, adore a Dios. Sé que esa palabra es un poco compleja. No nos alcanzaría mucho tiempo poder explicar claramente y profundamente la palabra adoración. Es amplio, hermanos, requiere mucho tiempo. Pero vamos a ver a través del propósito en qué sentido puede uno adorar a Dios. Vamos a meditarlo a través del propósito. Pero vuelvo a decirlo, el propósito que nos va a dar Esdras es una parte de cómo adorar a Dios. Adorar a Dios realmente es amplio, pero vamos a meditar a partir del propósito. El propósito en el cual del mensaje de Esdras, llamar a su pueblo, óiganlo bien en lo siguiente, llamar a su pueblo a buscar la presencia de Dios. Ese es, en breve resumen, el propósito de Esdras.
Esdras quiere que con este libro el pueblo busque a Dios, animarles a que busquen a Dios. Estaban exiliados, estaban perdidos, ahora están en Jerusalén y les está diciendo, les está dando este libro para que ellos sepan cómo deben buscar a Dios. Busquen a Dios, animales a buscar. Por eso, hermanos, capítulo 7 de Crónicas, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, esas palabras muy importantes, buscar en mi rostro. ¿Saben, hermanos? 36 veces el libro de Esdras menciona la palabra buscar. 36 veces. Está, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, está la palabra buscar o un sinónimo de buscar. Salomón está reuniendo a los ancianos para buscar a Dios. Salomón va a gobernar Israel. No sabe cómo gobernar. Es un pueblo grande. Es una gran responsabilidad para Salomón. ¿Y qué hace Salomón? Busca a los ancianos para inquirir y buscar a Dios. Va a buscar a Dios. También lo vemos en el capítulo 11, versículo 16, capítulo 30, versículo 18, y así puedo enumerar, hermanos, las 36, son bastantes. Busquen a Dios, busquen a Dios, busquen a Dios. Hay otros casos donde vamos a encontrar y no buscaron a Dios. Un rey que no buscó a Dios, no buscaron. Y ahí es el contraste. Personas que buscaron a Dios, personas que no buscaron a Dios. ¿Se acuerdan de lo que Pablo decía? Miren estas historias, porque son ejemplo. Ejemplo para ustedes. ¿Ustedes van a ser como esos reyes que buscaron a Dios? ¿O van a ser como esos otros reyes que no buscaron a Dios? Y miren lo que les pasó por no haber buscado a Dios. Y miren lo que pasó por haber buscado a Dios. Ustedes van a ver, tengan en cuenta eso, hermanos. Es buscar a Dios, ese es su propósito. Que ustedes busquen a Dios, que le busquemos de la manera correcta. Eso lo vimos en Primera Crónicas, porque hay una manera incorrecta, pero en este caso nos va a hablar con una actitud correcta, con humildad y con un lugar correcto. Hermanos, el versículo 14 dice del capítulo 7, si se humillare mi pueblo. Esa es la actitud correcta. No acercarnos o buscar a Dios con una actitud de orgullo, con una actitud arrogante, sino más bien humilde, humillante. Yo debo acercarme así. Dios dice, si mi pueblo se humillare, dice, si la forma en la que se acercaren fuera de manera humilde, yo escucharé. Pero no solo tiene que ver con la actitud, sino también el lugar. Miren qué interesante el versículo 12, casi al finalizar dice, y he elegido para mí este lugar, dice. Y el versículo 15 termina diciendo, atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué lugar estaba refiriéndose Dios? El templo. El templo. El templo es muy importante considerar, hermanos, en cuestión de lo que está tratando de decir Esdras. No por nada, desde los primeros capítulos, Salomón, o por lo menos el autor nos va a narrar cómo Salomón está preparando todos los utensilios para la casa de Dios. Todos los preparativos, la construcción del templo, todo. Termina la construcción del templo, llegamos al capítulo 7 y Dios dice, yo he escogido este lugar. En este lugar, si mi pueblo se acercare a este lugar, a este templo, yo voy a escuchar. Lo contrario sería, si ustedes no vienen a este lugar, yo no voy a escuchar. Si ustedes no vienen a este lugar, yo no voy a poner atención. Porque mire el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Dios dice, voy a estar atento, voy a velar por ustedes, voy a estar atento a sus súplicas, a sus oraciones. Pero ahí hay en este lugar, no en otro lugar, sino únicamente en este lugar. Y ahí era el pecado del pueblo de Israel, de Judá, hermanos. ¿Por qué? Buscaban a Dios por medio de otros lugares. Ustedes van a ver en la narrativa de los libros que el pueblo que hacía, levantaba altares en otros lugares de Jerusalén alrededor. Buscaban a Dios en otro lugar. Y Dios dice, no, en el único lugar donde yo voy a ser encontrado es en el templo. No hay otro lugar. Este es el único lugar. Esdras quiere hacerle notar al pueblo,
el pueblo exiliado, el templo se ha destruido, ya no hay templo, el pueblo no sabe dónde, qué va a adorar, y Esdras escribe este libro para ver que entiendan la importancia del templo. El templo era muy importante, necesitaban del templo. Por eso en Ageo, que estamos estudiando también, casualmente estamos estudiando Ageo, Ageo les dice al pueblo, edifiquen el templo, porque es en el templo, una vez construido el templo, es en ese lugar donde vamos a poder encontrar a Dios. Es en el lugar donde podemos buscar a Dios, donde Dios puede ser encontrado, porque Dios ha dicho que en ese lugar va a ser adorado. Vuelvo a decir, aquí está recalcando 2 veces, este lugar. Salomón, entiende por favor, este es el lugar donde yo voy a ser alabado. Este es el lugar donde ustedes pueden buscarme. Si ustedes se humillan y me buscan a mí, es en este lugar donde me pueden encontrar, donde yo voy a estar atentos, mis ojos van a estar atentos a ustedes y voy a escuchar sus oraciones, sus súplicas. Pero, vuelvo a decir, en este lugar. Este es por esa razón, hermanos, el propósito de buscar. Vean en Esdras capítulo 6, más adelante, nuevamente ahí, teniendo ya a Esdras mismo diciéndonos lo siguiente. Capítulo 6, versículo 21. Versículo 16, por si acaso, ya de ahí para adelante, está hablando de la casa de Dios. Ya habían terminado el pueblo. Había terminado la casa de Dios. ¿Y qué dice después el versículo 21? Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra. ¿Para qué? Buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esdras sabía que si el pueblo debía buscar o adorar correctamente a Dios, debía buscar el templo. Y para buscar el templo necesitaban construir el templo. Y cuando construyeron el templo, Dios ahí puede ser encontrado. Vuelvo a decir, hermanos, Dios puede ser encontrado en todo lado. Uno podría decir sí, porque está en todo lado. Pero Dios ha dicho de manera especial, ¿en dónde me van a encontrar? En el templo. ¿Está en todo lugar Dios? Sí. Pero hay un solo lugar en el cual Él puede ser encontrado, en el templo. Espero que eso esté muy claramente, hermanos, especialmente a través de la estructura. La estructura de Esdras se puede dividir en 4 partes. Ya hemos meditado una la anterior vez, ¿se acuerdan? El reino prometido, hemos visto la anterior con Primera de Crónicas. Tocamos un poco el segundo punto, el reino establecido. Después el reino dividido, el reino reformado y arruinado y el reino destruido. Lastimosamente, vamos a ver cómo Judá poco a poco dejó de buscar a Dios y Dios tuvo que destruirlos. Y eso es una advertencia para nosotros, hermanos. Puede haber, imagínate que Crónicas sea tu vida. En principio tú estás buscando a Dios. Está bien establecido en tu corazón. Tú estás buscando diligentemente a Dios. Sabes dónde buscarlo. Sabes cómo encontrarlo, pero poco a poco, se va dividiendo tu corazón, porque eso es lo que pasa en la narrativa de Esdras, de Crónicas. Primero, en segundo de Crónicas, empieza el reino establecido, se estableció el reino, eso es lo que vemos ahí. Vas a ver a Salomón cómo está bien su reino establecido, bien los primeros capítulos. Es bonito todo lo que narra de Salomón, del templo, de la sabiduría de Salomón, todo muy bien. Y es así prácticamente muchas veces la vida del cristiano. Todo empieza bien, todo está bien, te sientes bien, te sientes que estás con Dios. Pero después se empieza a ver una batalla en tu corazón donde viene la división. Por eso viene el reino dividido. Se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era un poco mucho mejor que el reino del norte. El reino del norte, ningún rey hubo bueno. En el reino del sur por lo menos hubo mitad y mitad de reyes buenos. Pero es casi como que nuestra vida está narrando ahí.
Mi corazón está así muchas veces. Se va a dividir entre la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza. Y una lucha constante y continua entre ambos. Y poco a poco, en vez de estar buscando a Dios, empezamos a buscar consejo de otras cosas. Y vez tras vez incluso viene a haber reforma en nuestra vida. Vamos levantándonos de esta lucha. Vamos mejorando, ¿no? Ha habido momentos en el que realmente estábamos divididos, pero llegó un momento en el que viene a nuestra vida la reforma. Vamos comprendiendo más, vamos entendiendo muchas cosas, pero finalmente, lastimosamente, el pueblo no buscó a Dios. El rey que gobernaban, los últimos reyes, no buscaron. El reino fue destruido. Jerusalén fue destruida. El templo donde Dios podía ser encontrado fue destruido. Babilonia vino y se los llevó. Con el reino establecido, por ejemplo, hermanos, podemos considerar algunos detalles que quiero animarles, hermanos, para que puedan meditar. Especialmente si aquí hay algún hermano que es arquitecto, podría bien, hermanos que son arquitectos o que quieren estudiar arquitectura, lean esos primeros capítulos, porque es increíble todo lo que detalla del templo. No por nada, o sea, Dios mismo está dirigiendo por medio de Salomón ese templo. Es una arquitectura divina, si podemos decir así, al igual que el tabernáculo en Éxodo, por si acaso también es algo que les animo, por favor, a considerar. Padres que quieran enseñar a sus hijos también, estimularles en la arquitectura también, podrían ver las medidas que trata del templo para poder recrearla en una maqueta para enseñar a sus hijos. Yo por lo menos eso quisiera hacerlo más adelante. Hacer eso, las medidas, tal vez en escala de menor grado, pero vemos ahí la maravillosa conocimiento de hombres que Dios dio para poder hacer ese templo, el templo de Dios. También puede ser, hermanos, considerar la petición de Salomón, un gran ejemplo. Mediten en la petición de Salomón. Hermanos, Santiago nos dice, pedís, pero no recibís porque pedís mal. Y uno debe decir, entonces, ¿cómo es pedir bien? Yo te animaría a que leas la petición de Salomón e imites eso. Es un digno de imitar. Del reino dividido, si bien Roboam, que era el superexponente, el que no buscaba, y otros también, por lo menos en su reino, algo aconteció, algo interesante. Como el reino se había dividido, en el reino del sur estaba Roboam y en el reino del norte Jeroboam, y era un mal rey. Muchos que estaban, casi 10 tribus con Jeroboam, levitas que han sido, como se podría decir, expulsados, se fueron a Jerusalén para trabajar en el templo. Porque Jeroboam, ¿qué había hecho? Había puesto otros dioses, otros altares y otros sacerdotes. Eso lo vimos en Segundo de Reyes, ¿se acuerdan? Y los levitas que quedaron sin trabajo, si podemos decir así, se fueron a Jerusalén, donde podían servir a Dios y buscar su rostro. Y no solo ellos, sino otros de las tribus también, no todos, pero un remanente iba a Jerusalén para poder alabar a Dios. Y de ahí podemos considerar, por ejemplo, del reino dividido, algunas cosas. Por ejemplo, ten cuidado de hacer alianza con otras personas. Ten cuidado de hacer alianza, porque hermanos, el rey Josafat, él era un buen rey, pero lastimosamente hizo alianza con el reino del norte. Dios le exhortó, no hagas alianza con alguien que aborrece a Dios. Y eso me hace meditar mucho, hermanos. Muchos de ustedes, algunos se nos han acercado, a mí o al pastor Álvaro, para decirnos, quiero emprender un negocio. Quiero establecer. Muy bien, está bien, hermano, emprende tu negocio. Haz tu negocio, que está bien, pero ¿con quién vas a hacer tu negocio? Es con una persona que conozco, que tal, de tal lugar. Y la pregunta que le hacemos, ¿ese amigo o esa persona con quien quieres hacer alianza en tu negocio es creyente? No, ten cuidado. Ten cuidado de hacer alianza con alguien que aborrece a Dios, que tiene a Dios en poco. Sí, tal vez él no va a decir con su boca odio a Dios, pero con su vida diaria aborrece a Dios. No quiere seguir a Dios, no quiere estar con Dios. De boca para afuera nunca va a hablar mal de Dios,
pero con su vida aborrece a Dios. Ten cuidado de hacer alianza. Eso es lo que vas a ver tras la vida de este rey, buen rey, que lastimosamente hizo alianza con el reino del norte y le fue mal. Dios le advirtió. Al principio él dijo, ya está bien, no voy a hacer alianza, pero terminó, sigue haciendo alianza y fue mal lo que pasó más adelante. Lo mismo es una advertencia para aquellos que quieran emprender cualquier negocio. Tengan cuidado, hermanos. Si es alguien que no conoce a Dios, es obviamente que no ama a Dios y lo aborrece. ¿Y cómo puedes hacer alianza con alguien que aborrece a Dios? Tengan cuidado de eso. Algo que me llamó la atención de todas las narrativas, hermanos, si bien no me va a alcanzar el tiempo de decirlos, pero si el objetivo de Esdras es buscar a Dios, permítame decirles en qué situaciones el pueblo debía buscar a Dios. Por ejemplo, buscar a Dios cuando necesite sabiduría. Salomón necesitaba sabiduría, busca a Dios si necesita sabiduría. También cuando hayas pecado, según Crónicas 7, de lo que está hablando es Dios, si se humillaren mi pueblo y se convirtieren, en otras palabras Dios dice, si has pecado contra mí, búscame. Humíllate y búscame y yo te perdonaré. Busca a Dios cuando hayas pecado. Cuando necesites consejo, busca a Dios. No cometas el ejemplo de Roboam, que buscó supuestamente el consejo de los ancianos, pero escuchó el consejo de los jóvenes. En realidad nunca escuchó el consejo de Dios. Cuando estés en una situación, busca consejo de Dios. Cuando quieras servirle, busca a Dios. Cuando estés en peligro, busca a Dios. El pueblo van a ver una parte donde están en peligro. Están siendo amenazados por enemigos que van a venir a destruir a Jerusalén. Son más grandes, son muchas personas. Están en peligro y el pueblo busca a Dios. Cuando estés enfermo, busca a Dios. Hay una narrativa, hermanos, no les voy a decir dónde está, porque quiero que ustedes encuentren esa narrativa. Hay una parte en la que un rey enfermó gravemente y este rey, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Y un profeta se le acerca a este rey y le exhorta, le dice, ¿por qué has buscado a los médicos y no a Dios? Muchos nos enfermamos y no buscamos a Dios. Ahora, no está diciendo el texto ahí que no hay que buscar médicos, por si acaso, no caigamos en un extremo. Pero la exhortación que le da ahí, una vez que venga una enfermedad a tu vida, una de las cosas que debes hacer antes de ir al doctor, que no está mal, es buscar a Dios. Busca a Dios. Este rey no buscó a Dios y su enfermedad se prolongó y bueno, terminó mal. Hermanos, hermanas que algunos están enfermos, antes de ir al médico, vuelvo a decir, ve al médico, está bien, no es malo. La enseñanza no es esa, sino que antes de ir ahí, antes de siquiera pensar en ir al doctor, busca a Dios. Busca a Dios cuando tengas una enfermedad. Busca a Dios cuando tengas miedo. Hay una parte en el pueblo está de miedo, tienen mucho miedo y buscan a Dios. Y buscan a Dios también, hermanos, cuando no sepas qué hacer. El pueblo no sabe qué hacer. No saben qué hacer, hay una situación difícil, no saben, absolutamente no saben. Los papás deben identificarse con esa situación. Hay momentos en el que en el hogar no se sabe qué hacer. No sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué hacer con mis familiares, no sé qué hacer. Busca a Dios, el pueblo hizo eso. En una situación de incertidumbre, donde no sabían qué hacer, buscaron a Dios. Y hermanos, el objetivo principal para cada uno de nosotros al momento de leer estas es buscar a Cristo, ¿verdad? Cristo en este libro. ¿Cómo puedo encontrar a Cristo en este libro? Bueno, de dos maneras, como les he ido comentando, de manera dependiente, es decir, ligada a los demás libros, y de manera independiente, es decir, con pequeñas joyas que vemos en esta narrativa. De manera independiente, hermanos, ¿dónde podemos encontrar? 21:7.
Crónicas 21:7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Qué está queriendo decir aquí Dios? Dios había prometido, había hecho un pacto con David y le dijo, de tu descendencia va a venir el Mesías. Años atrás, ¿se acuerdan? Dios hizo pacto con Abraham. Le dijo a Abraham, de tu simiente va a venir el Mesías. Y Abraham tuvo Isaac, Isaac Jacob, Jacob Judá, y de Judá David. Y a David también Dios hizo un pacto. Y le dijo, de tu descendencia va a venir un rey. David tiene su hijo Salomón, Salomón, Roboam y así, hijos de hijos. Roboam hizo algo que no estaba bien, el otro hijo más o menos, el otro hijo hizo algo bien y así, hasta que llega uno donde realmente no ha hecho nada bien uno de sus hijos. Este pueblo, la descendencia tranquilamente podía ser destruida. Ya no quiero más que el trono esté con David, podría haber dicho Dios. Ya no más, son muy pecadores, pecan mucho, fallan, están causando de que el pueblo se desvíe. Pero a pesar de eso dice el versículo 7, pero o más Jehová no quiso destruir la casa de David, no quiso, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Y Dios cumplió su promesa, porque más adelante, después de David, de los hijos de David, viene Jesús, el Cristo. Realmente no estaba en juego la venida de Cristo, debido a la desobediencia de estos reyes. Pero Dios, a pesar de que eran malos, a pesar de que habían pecado contra Él, Dios seguía siendo fiel a su palabra, seguía cumpliendo. Va a venir el Mesías, va a llegar. Yo me acuerdo del pacto, va a llegar. Por eso no estoy destruyendo la casa de David, no lo estoy destruyendo, por pura misericordia. Y de manera independiente, hermanos, Salomón es un tipo de Cristo. Los reyes que vamos a ver son tipos de Cristo, obviamente algunos en el sentido malo, y Cristo no haría lo que hicieron otros, pero vemos la sombra de Cristo. Y ¿saben qué, hermanos? Hay algo que me llamó mucho la atención, que espero puedan comprender. Tres cosas bien interesantes de tres reyes. Salomón, el capítulo 7, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar. Josafat, capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Y dijo, hablando de Josafat, Jehová Dios de nuestros padres. Josafat empezó a orar, en otras palabras. Y van a ver también Ezequías con el capítulo 30, versículo 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Y aquí es lo que quiero que tomen en cuenta. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Hermanos, estos tres reyes, Salomón, Josafat y Ezequías, estaban orando, intercediendo por el pueblo. Salomón está pidiendo por el pueblo, si el pueblo pecare, Dios, si el pueblo hiciere esto, pero se volvieren a ti, tú escucharás, Señor, tú escucharás. Está intercediendo Salomón. Josafat están en peligro, están siendo acechados por enemigos, y Josafat ora para pedir protección. En el caso de Ezequías, el pueblo había pecado. Ya no era peligro de afuera, sino era peligro de adentro. No habían hecho conforme como deberían hacer las cosas. No habían buscado correctamente a Dios. Y Ezequías, teniendo miedo de que puedan ser destruidos, ora por ellos. ¿Saben, hermanos? Esto nos recuerda a Cristo.
Cristo intercediendo por cada uno de nosotros. Cristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno. Nosotros somos acechados también continuamente por enemigos y Cristo está intercediendo. Nosotros pecamos y fallamos y no hacemos como debiéramos muchas veces, como el pueblo, y Cristo está intercediendo. Cada vez que veo a Salomón orar, en este caso a Josafat y a Ezequías, me recuerdo y veo a Cristo intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo para ser